A partir del siglo VIII comienzan a aparecer representaciones de ángeles mediante figuras infantiles de niños varones. Siglo XVI, la primera particularización de la infancia. Comienzan a verse retratos de niños solos separados de sus padres. Se generalizó la vestimenta hecha específicamente para las niñas y niños en las clases altas. Los hábitos largos y ropa afeminada son para el niño varón hasta los 4 o 5 años. Se insistía en el valor de la autoridad paternal. El padre tenía derecho de castigar y hasta matar a su mujer, hijas e hijos. Antes del siglo XVII, las niñas y niños pertenecían en el anonimato, entremezclados en el mundo de las personas adultas y no tenían valor por sí mismos, siendo pocos quienes llegaban a la adultez y eran de la pequeña parte que sobrevivía a las hambrunas y enfermedades antes de ello. También existía el infanticidio tolerado, que se practicaba en secreto simulando accidentes domésticos. Siglo XVII, Europa. Particularización de la infancia. Surgen nuevas y diversas prácticas dirigidas a la infancia, como asilos para niñas y niños abandonados, y se recurría frecuentemente a nodrizas para que críen las niñas y niños por magros salarios desde horas después de su nacimiento hasta los 4 o 5 años. Se implementa la escolaridad de los niños varones. Fines del siglo XVIII, Europa. Durante las revoluciones europeas se buscaba aumentar la población para fortalecer el Estado. En las familias burguesas se promovió un modelo de familia centrado en la madre, quien se encargaba de la crianza y cuidado de los niños. Los padres también jugaban un papel importante en la educación y cuidado de los hijos. La madre era vista como el centro de la familia y se esperaba que fuera tierna y cariñosa con sus hijos. El internado perdió valor y se priorizó la crianza en el hogar. La familia burguesa se caracterizaba por la importancia de los vínculos afectivos y la particularización de los niños, quienes eran vistos como un proyecto a largo plazo y merecedores de sacrificio inmediato. Siglo XVIII, Argentina, periodo de transición en el que el interés por niñas y niños se expresa en la creación de internados y casas para criaturas abandonadas. Antes de la apertura de instituciones destinadas especialmente para niñas, niños y jóvenes, no existía una diferenciación normativa y legal para tratar los conflictos de esta población. Siglo XIX, época industrial, Europa. En los sectores populares, la familia se estructuraba de manera diferente a la propuesta por la modernidad. Se caracterizaba por la fluidez de los límites de la unidad doméstica y la inestabilidad conyugal. El Estado promovió campañas para establecer el matrimonio en estos sectores, considerándolo una necesidad para mantener el orden social y reducir la pobreza. Se implementaron políticas como el torno para frenar el infanticidio y el abandono de niños. La familia popular se forjó a partir de la vigilancia y control de sus miembros y se caracterizaba por la falta de empleadas domésticas y la temprana incorporación de niños y niñas al mundo laboral. El sistema capitalista incorporó a toda la familia, obrera sin distinción de edad o sexo, bajo la dependencia inmediata del capital. Argentina, 1860. Desde la obra de Sarmiento se configuró un dispositivo de instrucción pública que desarrolló una concepción moderna de la infancia. El modelo es un niño subordinado a sus padres y docentes, sin derechos propios. Esta concepción sobreimprimió los discursos educativos posteriores durante mucho tiempo. La educación pública se conceptualiza como el medio que permite un doble objetivo, la adquisición de conocimiento y el desarrollo de la cultura civilizada como patrimonio universal, y por otro lado, concepción y utilización de la educación pública como medio para promover los valores propios de la nacionalidad, comprometida así en la construcción del niño argentino. Argentina, 1879. Apertura de la primera casa de niños expósitos de Buenos Aires. Nueva inquietud por la infancia, época colonial, cuando se comienza a cuestionar la presencia de amas de leche en la crianza, que mantenía a las niñas y niños lejos del control maternal, y la inmigración habilitada de su entorno familiar mediante los contratos de aprendizaje, contratos de cesión o entregas privadas. La crianza y la educación de los hijos varones ocupaba un lugar central. Los primeros gobiernos nacionales promovieron la inmigración para abastecer de mano de obra el sistema capitalista. Con tanta gente de distintas culturas, era necesario educar a un ser nacional, al ciudadano. Argentina, Buenos Aires, entre 1890 y 1910. Los chicos y chicas se constituyeron en un clima general de transformación y modernización capitalista. Los niños comenzaron a diferenciarse de los adultos y entre sí. Esta diferencia afectó fundamentalmente a las familias favorecidas del país, en las que se produjo una temprana diferenciación entre ambas etapas. Fuera del circuito familia-escuela se encontraban chicas y chicos cuyas condiciones de vida no les permitían ubicarse dentro de las representaciones de normalidad esperada. En el caso de la niñez huérfana en la pobreza o el abandono, la indistinción entre niños y adultos fue más extensa temporalmente. Se construye un edificio especial para niños o niñas delincuentes, el Reformatorio de Marcos Paz, inaugurado en 1903, con el que intenta distinguir a menores de menores delincuentes. Argentina, a principios del siglo XX. Surgió el término menor en el marco del sistema judicial, vinculado con la necesidad de actuar sobre la población infantil que circulaba en la ciudad. Esa categoría se aplicó para quienes vagaban en la vía pública vendiendo diarios o pidiendo limosna y para quienes delinquían. Se considera a ese grupo una infancia en peligro frente a la cual era necesario accionar.
Argentina, desde fines del siglo XIX a principios del siglo XX. Las peticiones de la sanción de una ley de protección de la niñez por parte del Patronato de la Infancia. La Cámara de Senadores aprobó la Ley de Patronato de Menores, presentada por Luisa Gote. La ley creó la figura jurídica del menor, que se aplicó a aquellos niños y niñas que no logran insertarse en el sistema económico-social. Argentina, 1916. Se conformaron dos discursos sobre la infancia. El discurso de la minoridad, que se centró en la figura del menor y se aplicó a aquellos que no lograban insertarse en el sistema económico-social, y el discurso de la educación nueva, que se centró en la figura del alumno y se enfocó en la educación como instancia socializadora y civilizadora. Argentina, 1930. Cobraron impulso sociedades, asociaciones o centros dedicados a la atención de la infancia, que representaban iniciativas no vinculadas al aparato estatal ni a la beneficencia católica. Argentina, 1946 a 1955. Durante el gobierno peronista, se consideró a la niñez como un problema de los estados nacionales. Se implementaron políticas para proteger y cuidar a las niñas y niños, como la distribución masiva de juguetes y la construcción de la República de los Niños en La Plata. Y se promovió la educación como instancia para preparar a las masas, y se enfatizó la importancia de la familia y la mujer como responsable del hogar. Argentina, 1954. Se derogó la ley que impedía el reconocimiento de hijos nacidos fuera del matrimonio. Argentina, 1976 a 1983. Durante la última dictadura militar, se realzó el paradigma de familia occidental burguesa con valores cristianos. Se consideró a la familia como el ámbito natural donde se recibía la vida y la formación humana fundamental. Se implementaron medidas represivas y discriminatorias en escuelas y se censuró material bibliográfico. La apropiación de menores fue una práctica sistemática y generalizada que consistió en el secuestro, desaparición y ocultamiento de la identidad de hijos de detenidos desaparecidos, muchas veces mediante partos clandestinos y adopciones ilegales. Argentina, 1990. Se contempló una nueva posición sobre la infancia basada en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Argentina, 1994. Argentina firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, que nombra a las niñas y niños como sujetos de derecho que tienen derecho a la protección integral y a la participación en la toma de decisiones que les afecten. 2005. Se derogó la Ley de Patronato y se sancionó la Ley número 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que promueve prácticas como no separar a las niñas y niños de sus padres o madres y prohíbe la judicialización de la pobreza.